Estamos ahora en la Semana Santa y estamos reflexionando acerca de los padecimientos de nuestro Salvador Jesucristo. Y vamos a, en este momento, abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Y nos vamos a Marcos 14, voy a leer el 32. Y dice, cuando el Señor Jesucristo estaba orando en Getsemaní, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Vemos que esta porción de la palabra de Dios se encuentra en una forma tan profunda y extremadamente triste para el Señor Jesucristo. Y muchas veces decimos, bueno, ¿que acaso no Él es Dios como para tener esos sentimientos tan extremos que les pertenecen a los seres humanos? No es así. Y de eso vamos a profundizarnos un poco en este estudio. Quiero citar algunas partes de la palabra de Dios. Si yo voy a 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice Jesucristo Dios, dice hombre porque Jesucristo, cuando tomó forma humana aquí en la tierra, todas las cosas que él hizo fueron desde el punto de vista humano. Él no recurrió a su divinidad para hacer alguna cosa, él hizo como hombre todo esto. Si yo me voy para confirmar esto en la palabra de Dios a Filipenses 2:8, dice que hayan ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y en forma humana, en forma de hombre, tomó la condición de un siervo en obediencia, y en obediencia obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces fue realmente un hombre con sus sentimientos totales, y en Hebreos 1 nos profundiza un poco más este aspecto de humanidad de él. Y dice, Dios antiguamente habló a nuestros padres a través de los profetas. Hoy nos ha hablado a través de Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, teniendo la forma de Dios, siendo la imagen de su sustancia, siendo lo mismo que Dios. Él se humilló a sí mismo y por medio de su palabra, por medio de su poder, por medio de Él mismo, de su sacrificio, Él unió al cielo con la tierra. Vemos una cosa, y aquí vemos una cosa tan importante, el sentimiento humano de Dios, sus angustias. Él sentía una angustia de muerte, porque iba a pasar por una situación tan extrema, y él necesitaba orar a su padre, decirle que Dios le ayude, que necesitaba fortaleza para pasar este trago amargo, esta copa de la ira de Dios, porque si nosotros vemos en la Biblia qué significa una copa, es eso, cuando Dios mediante su ira vierte la copa de su ira como maldición y como sufrimiento para las personas. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasó? Yo voy a continuar leyendo esta parte que dice, yéndose un poco más adelante, el número 35 del 14 de Marcos, dice, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible, que pase de él esa hora. Y decía, leo el 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. En el 37 nuevamente vino luego y les halló durmiendo y les dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró con las mismas palabras. Al volver otra vez las halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid y descansar, basta ya, ha venido y todo está hecho. Una cosa tan importante, la copa de la ira de Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito, con el propósito de ir a la cruz. Pero en un momento dado, su cuerpo humano no quiso enfrentar esta situación, porque era demasiado para él. Él necesitaba de Dios, de la fortaleza, y Dios desde el cielo escuchó esto. Y en el cielo también había un sufrimiento, unas lágrimas del Dios Padre, porque sabía lo que iba a pasar a su propio hijo. Y bueno, él mandó un ángel también que le fortalezca, porque sabía lo que le esperaba a su hijo. Pero él aquí, el Señor Jesucristo, alabando al Padre, dijo: deme fortaleza, porque no sé cómo enfrentar esto. Estaba casi totalmente abandonado, pero Dios tenía un propósito. No había otro plan de salvación. El Señor le rogó al Padre: Padre, si hubiera otra forma de venir a la tierra y salvar a la gente, ¿por qué no quiero pasar este trago amargo? El Señor Jesucristo desde el cielo, mediante no escuchar la súplica del Señor Jesucristo, que le dijo: pase de mí esta copa, sino que el Señor Jesús le dijo: pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Muchas veces nosotros aquí en esta tierra oramos a Dios y a veces parece que no nos responde, ¿no? Y decimos: Dios, ¿por qué tuvo que pasar eso? ¿Por qué mi hijo, mi padre, mi madre se murieron en esta pandemia? Yo no comprendo por qué ahora he perdido mi trabajo, he perdido el capital que tenía. Dios, ayúdame a comprender por qué. Y hay silencio muchas veces en Dios. ¿Por qué razón? Porque en los propósitos de Dios, en el sufrimiento, se encuentra ¿qué? Se encuentra la salvación, se encuentra la maduración, se encuentra la respuesta a los planes de Dios que tiene para las personas, para la gente. Y especialmente ahora, los planes que Dios tenía para Jesucristo, porque si no hubiese muerto de esa manera, seguiría mi culpa, mi pecado en mi vida. Y yo tendría que pagar ese pecado que Jesucristo pagó en la cruz. Porque la copa de la ira de Dios fue derramada no en las personas que se merecían ser castigadas por Dios, por su culpa, por su pecado, sino sobre un solo hombre, sobre su propio Hijo, que fue el sacrificio. Y esto ya lo sabía el Señor Jesucristo, porque ya estaba en la Biblia. Isaías 53 dice: despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondemos de él nuestro rostro, fue crucificado y no le estimamos. Ciertamente Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, despreciado y desechado. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento hasta que haya puesto su cuerpo en sacrificio por los demás. Isaías 53. Es importante darnos cuenta de eso. ¿Y por qué no quería el Señor Jesucristo asimilar esto? Porque había mucho dolor, no solamente en el sacrificio de la cruz, sino en el hecho mismo de que Él tuvo que tomar en sí mismo la miseria del pecado del mundo para sujetarlo a su cuerpo y morir junto con Él. Lógicamente que al tercer día Él resucitó, pero el pecado no resucitó, quedó muerto. Quedó muerta ahí en la cruz la obra de Satanás. ¿Y cuál es la obra de Satanás sino eso? La muerte y el pecado. Ahí quedó sepultado la muerte y el pecado. Y ahora las personas que sentimos que Jesucristo pagó el precio del pecado, ahora estamos conscientes de que Él nos da la vida eterna y nos limpia del pecado. La obra de Satanás quedó totalmente destruida. Él sufrió todo eso, sufrió el abandono, no solamente de las personas que estaban al lado de él, sino el abandono inclusive de su propio padre, porque lo único que no puede ver Dios desde el cielo es el pecado del mundo, y en la carne en su Hijo estaba siendo muerto el pecado de todas las personas. Por eso no pudo ver, y el Señor Jesucristo al último le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y fue por eso, porque Dios no puede ver el pecado que es lo más sucio, que es lo más altivo, que es lo más
feo, el Señor Jesucristo tuvo que soportar en su carne. Y lo hizo. Y ahora, gracias a Él, nosotros somos salvos y bendecidos por Dios, por su amor. Que Dios les bendiga. Eres tú mi escudo.